Hola, ¿qué tal, estimadas maestros, maestras? Bienvenidos sean a la materia Sentimientos y Emociones, Manejo de Sentimientos y Emociones. Soy la doctora Reina María Garrido García, quien estará con ustedes trabajando esta parte de la materia. Sobre todo vamos a estar trabajando la parte de lo que vienen siendo las emociones y los sentimientos. Vamos a ver desde lo que viene siendo cuáles son esos sentimientos, cuáles son las emociones que presentamos como seres humanos, la importancia y los componentes que presentamos para el bienestar humano, cuáles son también esas emociones que son permanentes y también cuáles son aquellas que son esporádicas. También analizaremos esta parte de los sentimientos que forman parte de las características del ser humano y que muchas veces nos llevan a esta parte de la reflexión de las experiencias internas y sobre todo a relacionarlas con esta parte de nuestra vida diaria. En esta parte de la materia que vamos a estar trabajando, vamos a tratar de analizar un poco e ir analizando acerca del objetivo de la materia, que es trabajar armónicamente centrado en la toma de conciencia y en el manejo de los sentimientos y las emociones para apropiarnos de estos conocimientos en su propio proceso del desarrollo personal. Esta materia se divide en 2 unidades temáticas en las cuales en la primera unidad estaremos trabajando sobre lo que viene siendo las emociones y los sentimientos. En ellos explicaremos qué son las emociones, cuáles son esos sentimientos, cuáles son algunas de esas emociones básicas que tenemos, que presentamos. También poner el nombre a los sentimientos que nosotros presentamos en el ser humano como seres humanos en los momentos en que vivimos, y también ejercicios de exploración en donde llevamos a cabo esta parte en que expongamos los sentimientos y las emociones. En la unidad número 2 estaremos trabajando aquellas reacciones ante los sentimientos, sobre todo aquellas reacciones que son tanto positivas o emociones tanto positivas como negativas, lo que viene siendo la pasividad, la agresividad, la asertividad ante los sentimientos para expresar pues las emociones y los sentimientos que tenemos. Aquí es importante que nosotros analicemos esta parte de los conceptos o el concepto que manejamos, ¿verdad? Dentro de esta parte de lo que es un sentimiento o qué son las emociones y los sentimientos, pues son estas expresiones naturales que tiene el ser humano y que se da de manera innata. Las emociones, pues son esas sensaciones cortas e intensas que producen respuestas emocionales inmediatas, un estado emocional que hace subjetivo una conducta tanto impulsiva y hace que tengamos esos cambios repentinos, esas respuestas fisiológicas a nuestro organismo y puede causar en nosotros que nuestras reacciones sean de manera positiva o muchas veces de manera negativa. Esas emociones se pueden presentar a través de la alegría, del enojo, de la furia, ¿sí? Ser pensativos en la parte que nos sucede, el enojo, la molestia. Entonces, este tipo de emociones se presentan de manera innata, pero también son momentáneas. En cambio, los sentimientos son un proceso tanto internos que se generan a través de una determinada carga efectiva hacia algo o hacia alguien. Estas sensaciones son más prolongadas, sobre todo un ejemplo de ellos podría ser el amor, que es uno de los sentimientos que se prolonga, sobre todo cuando tenemos amor, cariño hacia una persona o hacia algo. Este sentimiento, que es un poco más duradero, pues se presenta en cierto significado, en ciertas cosas o en ciertas personas. Entonces, esta parte de los sentimientos y de las emociones es lo que nos lleva o nos sirve para este manejo de los sentimientos y de las emociones. Sobre todo, ¿para qué nos sirve que nosotros manejemos de manera correcta la cuestión de los sentimientos y emociones? Porque nos sirve para expresarnos de la manera más correcta, sobre todo tratar de equilibrar esta parte del enojo, de la tristeza, de los miedos, evitando sobre todo los conflictos con las demás personas, tratando también de hacer llegar esta parte de los sentimientos, tanto emociones, no afectando a las demás personas en la forma en que nosotros nos demos a conocer. También va a evitar hacer cosas sin pensar, evitar conductas agresivas que conduzcan sobre todo a problemas mayores
que en un futuro, sobre todo, ocasionemos o que haga que nosotros nos pongamos a pensar las reacciones que tuvimos. ¿Qué se requiere para este manejo de emociones y sentimientos? Pues sobre todo, reconocer y aceptar lo que nosotros sentimos, pensar antes de actuar y realizar sobre todo ejercicios de respiración y relajación que nos lleve sobre todo a relajarnos ante las situaciones que se nos presenten y pensar fríamente las emociones, los sentimientos que nosotros expongamos en ese momento. Entonces, maestras, maestros, los invito a que realicemos las lecturas correspondientes a esta parte de la materia, sobre todo porque son 2 unidades muy pequeñas en donde expresaremos y en donde investigaremos esta parte de los sentimientos y de las emociones, y a pesar de que es un tema bastante digerible, pues vamos a tratar de buscar esas actividades que nos ayuden y nos faciliten, sobre todo trabajar con los alumnos, con las personas, de qué manera pueden expresar de manera correcta estos sentimientos y estas emociones. Nos vemos la próxima cápsula.